En este capítulo vamos a crear dos páginas que son muy importantes para todo sitio web y se trata de la página de política de privacidad y la página de términos y condiciones de uso. La página de política de privacidad es parecida a la página de cookies porque informamos a nuestros usuarios sobre la recopilación de datos a través del formulario de contacto y la página de términos y condiciones de uso son términos que nosotros le comunicamos al usuario. Si el usuario no está de acuerdo, él es el que pone el límite de no continuar en nuestro sitio. Y como te menciono, estas dos páginas son muy importantes, son simplemente páginas informativas para avanzar. Nos vamos a ir directamente por acá. Yo te dejo estas páginas en lo que son los materiales del curso y son estas dos. Vamos a ver dónde están. Políticas son estas dos. Esta es política de privacidad del sitio, que es esta que está por acá. Es esta, básicamente, la puedes revisar y pues hacerla a tu manera. Y la otra es la de términos y condiciones de uso, que también te la voy a dejar en material del curso para que le eches un vistazo. Yo no tengo nada que cambiarle, ya está bien. Si hay algún enlace, puedes cambiarlo. En el caso mío, que le puse aquí Costa Rica, ya ahí puedes cambiarlo. Esto es de acuerdo a las leyes de cada país. En este caso lo estoy haciendo en Costa Rica porque es desde acá donde estoy desarrollando este curso. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya a estas alturas sabes cómo hacer una página dentro del sitio y es yéndonos por acá en agregar página. Vamos a darle aquí en página. Vamos a crear una página en blanco. No vamos a poner aquí el título y vamos a crear la primera, que es esta. No guardar, voy a darle aquí y tiene que ver primero con la página de política, esta página política de privacidad. Voy a copiar el título y minimizo, pego aquí la página, bien, y le doy en crear. Y una vez que ya le di en crear, aquí tengo la página. Sencillamente me vengo nuevamente a política de privacidad, voy a copiar todo, control más E, y voy a copiar con control más C. Me vengo por acá, agrego un bloque de texto y este bloque de texto va a ser este ancho. Y como ves, de esta manera, aquí lo voy a pegar. Voy a pegar lo que es el texto. Aquí lo tengo. Este encabezado lo voy a poner de nivel 1 y los demás van a quedar de nivel 2 o ahí está más que bien. Recuerda que este texto está justificado, pero si nosotros queremos cambiar la alineación, tendríamos que seleccionarlo y darle acá para elegir una nueva alineación. Aquí tenemos estas herramientas que no te las he comentado, pero que son evidentes. Esto es para deshacer algún formato, alguna configuración. Esto es para cambiar el color del texto. Por ejemplo, yo selecciono y me vendría aquí y cambio el color de lo que es el texto, pero no es necesario. Luego ya te lo mostré en un capítulo anterior que era sobre crear enlaces y esa es nuestra página de política de privacidad. Ahora bien, me voy a venir aquí a los tres puntitos y le voy a dar aquí en ajustes. La página se llamará así, política de privacidad. Esto lo voy a copiar y voy a hacerlo visible únicamente en el pie de página, que no se vea en la parte superior. Otra cosa es, bueno, el texto queda aquí en descripción, no le voy a poner nada porque es una página simplemente de información, ni siquiera le vamos a poner una imagen porque es eso. Tampoco que sea visible a los motores de búsqueda, no necesitamos que sea indexada, eso tienes que entenderlo. Hay páginas que no necesariamente tienen que ser visibles para los motores de búsqueda, simplemente van a estar ahí dentro de nuestro sitio y que la persona que quiera saber sobre algún tipo de información se vaya y busque los enlaces. En este caso, ¿dónde está? Está en la parte inferior donde dice More y aquí como puedes ver vamos creando este submenú con una serie de páginas. Ahí tenemos la primera, vamos a crear la segunda página y la segunda página se llama es términos y condiciones de uso. Copio por acá, me vengo y pego el título.
voy a elegir una página en blanco, crear página. Simplemente de esa manera me vengo y voy a copiar todo, control más E, control más C para copiar y voy a agregar un bloque de texto igual, sencillo. Vamos a pegar una característica de Pixiesit que es una plataforma minimalista y dentro de lo sencillo, dentro de lo minimalista, están los mejores estilos. Para mí, eso es muy importante, tener un estilo así como el de Pixiesit, es sencillo pero bonito. Voy a aplicar un encabezado de nivel 1. Creo que por ahí, bueno, aquí elegí párrafo uno, es encabezado uno. Lo voy a centrar, voy a seleccionar y lo voy a justificar al centro como la anterior página. Aquí le voy a quitar lo que es la negrita. Recuerda que aquí podemos poner itálica, subrayados, esto de tachado, etcétera. Esto de los textos, aquí lo voy a poner como, vamos a ver, lo puedo poner como párrafo uno y en negrita se ve mejor de esa manera y ahí tendríamos nuestra segunda página informativa y vamos a irnos a los tres puntitos porque le vamos a decir que esta página se muestre. Vamos a irnos a ajustes, se va a llamar términos y condiciones de uso, que esté en línea, que se muestre únicamente en el pie de página y lo demás lo dejamos tal y como lo hicimos con la página anterior. Le vamos a dar hacia atrás y voy a darle aquí en previsualizar. Voy a irme aquí a principal. Entonces, este es el menú y este es el cuerpo. Finalmente tenemos toda una serie de enlaces. Ya con esta última página tenemos, se puede decir, nuestro sitio web completo, finalizado. Nada más hacer algunos detalles, revisar algunos botones, algunos enlaces y eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Aunque sí tenemos que volver a lo que es el módulo website. Vamos a finalizar con esto porque ya está finalizado nuestro sitio web. Aquí solamente tendríamos que darle publicar. Recuerda que aún no le hemos dado. Si le dimos en algún momento para hacer algún tipo de pruebas, creo que eso lo vimos por acá. Y aquí nosotros nos iríamos a avanzado y aquí en la parte inferior, cuando le das en publicar y luego quieres quitarlo como un sitio web público, le darías aquí en lo que es la ruedita dentada y en avanzado y te vendrías aquí a la parte inferior donde dice quitar sitio web publicado. Y este botón que no lo toques por nada del mundo. Ya si te lo comenté, te lo vuelvo a repetir y llegamos al final.